Mujeres Unidas por la Libertad surge de una historia de resiliencia, de fortaleza, de increíble valentía. La historia de Beatriz es una historia que me ha dejado sin palabras. Es una historia que definitivamente tienen que conocer. Es una historia que ahora que la pude escuchar, que estuvimos aquí, que platicó conmigo, me parece una historia a la que he aprendido demasiado. Pocas veces me han dejado sin habla y esta es una de ellas. Así que sin más preámbulo, les dejo esta historia. Bienvenido, bienvenida a Aprendiendo a Ser Humano. Yo soy Miguel Carreón. Estoy muy feliz de la persona que tengo enfrente de mí. Es una persona que yo tenía muchas ganas de entrevistar. Me parece que lo que hacen es un trabajo extraordinario. No quiero dar mucho spoiler, no quiero que lo sepan a través de mí, sino quisiera que ella misma se presente. Así que, sin más preámbulos, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Beatriz Maldonado, directora de Mujeres por la Libertad. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, gracias por venir a platicar de Mujeres Unidas por la Libertad. Me parece un trabajo extraordinario el que ustedes hacen, pero antes de hablar de Mujeres Unidas me gustaría que habláramos un poquito más sobre ti, sobre quién eres tú. Entonces me gustaría que nos dijeras en tus propias palabras, ¿quién es Beatriz? Bueno, Beatriz Maldonado es una activista, defensora de los derechos humanos, de las mujeres que están privadas de su libertad. También es madre, también estuvo en prisión, entonces claramente que por supuesto sabemos lo que se vive dentro de ese lugar, ¿no? Con mi historia de prisión es como nosotros hemos como tenido esta apertura para poder llevar o visibilizar todas las incongruencias o todas las carencias o necesidades que se viven dentro de prisión y aún estando liberadas. Wow. Voy a ahondar mucho en muchos temas, pero antes que ahondar en situaciones así, me gustaría que habláramos sobre la organización de Mujeres Unidas. ¿Cómo nace? ¿En qué año nace? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cuánto tiempo llevan haciendo este trabajo? Fíjate que cuando nosotros salimos de prisión, bueno, la organización o la asociación civil está organizada por mujeres que estuvimos en prisión. Uh-huh. Eh, Cuando tenemos la oportunidad de salir, que nos dicen dentro del sistema penitenciario, ya vas a salir, ya está tu beneficio, realmente no nos hacemos un proyecto de vida adentro, porque no se puede, pues por la misma dolencia, ¿no? De haber estado tanto tiempo ahí, realmente no tenemos proyectos. Sin embargo, cuando sales, eso es lo que decimos, ¿y ahora qué? ¿No? Porque Claro. perdemos el hogar, perdemos la familia, perdemos amistades, perdemos hasta tu nombre, ¿no? Porque te conviertes en un expediente judicial. Entonces, cuando salimos, pues no tenemos casa, no tenemos dónde ir y pues sí tenemos muchísimo miedo de salir, ¿no? Y sobre todo porque pues dices, ¿ahora dónde voy a llegar? No tengo una casa. Yo decía que cuando iba a salir me iba a ir a vivir abajo de un puente, ¿no? Porque yo perdí mi hogar, ya no iba a llegar a ese mismo lugar. Entonces, pues bueno, también hay un proceso de libertad porque no es fácil, te da miedo hasta cruzar la calle. Uh-huh. Y te da miedo salir y que las personas te vean porque sientes como que tienes la P de prisión, la C de cárcel, la C de criminal y todo el mundo te queda mirando y dices, ya se dio cuenta que estuve en prisión, ¿no? Ay, se me quedan mirando mucho. Entonces, sí es un proceso y duele. Entonces, dada a la situación de que no hay una red de apoyo real para cuando uno sale en libertad, pues nosotros vimos la urgencia y la necesidad de organizarnos para hacer ese apoyo, para hacer es tender la mano, es abrazar abrazos y decir no estás sola ni dentro ni fuera. Es por eso que nosotros a través de nuestra propia historia de prisión es que hemos ayudado a muchísimas mujeres que salen, pero también pues dentro de prisión. Entonces, como ese fortalecimiento, ¿no? Esa confianza de que, ok,
se nos detuvo un poco de vida dentro de prisión, pero cuando salimos tenemos la oportunidad de poder seguir adelante con nuestros proyectos. Y mira, todo lo que acabas de decir me parece muy importante por muchísimas razones. Primero que nada, el estigma social, que es algo que es muy importante reconocer en todos nosotros, que hay cierto tabú y hay cierto prejuicio por las personas que están privadas de su libertad, ¿no? Y por las personas, porque no entendemos la razón, porque justo como dices, ¿no? O sea, pierden todo. O sea, muchas personas se vuelven solamente una persona más dentro del sistema penitenciario, dentro de una prisión, y se nos olvida que tienen una historia, que hay algo, que tienen una vida y que hay una vida después de prisión. Y me parece muy importante entender esto porque supongo también que por este mismo estigma, crear una organización y empezar a generar este apoyo no ha de ser una tarea fácil, ¿no? O sea, ¿cómo fue para ustedes pues empezar a buscar ese apoyo, a que se les reconociera, a poder apoyar a otras personas? Porque pues siendo una organización en México, supongo que es muy difícil también encontrar esas redes de apoyo o estas ayudas de otros lados para poder generar esa ayuda también, ¿no? Sí, la discriminación es un obstáculo, ¿no? Para poder seguir adelante con, pues, con proyectos de vida. Sin embargo, desde Mujeres Unidas por la Libertad lo que hemos hecho es de que adquirimos esta resiliencia y eso es lo que nos ha fortalecido, ¿no? Sí, yo siempre digo que salimos como gusanos arrastrándonos, de verdad, pero arrastrándonos, ¿no? En primera instancia, porque no tienes un techo digno. Segunda, porque hasta tu misma familia te discrimina. Pero en esta organización lo que pasó fue de que ese el dolor de arrastrarnos para salir adelante y levantarnos, no nos habíamos dado cuenta que el arrastrarnos estábamos construyendo nuestro propio capullo para podernos fortalecer y Mm, convertirnos en lo que ahora somos. Somos unas mariposas libres, ¿no? Con ideas propias, que ya no hay nadie quien te esté diciendo qué es lo que tienes que hacer dentro pues, a qué horas te levantas, qué haces, o sea, ya no recibes órdenes, sino salimos al vuelo, porque esto fue organizado en pleno vuelo. No ujú. teníamos ni siquiera la idea de qué es lo que íbamos a hacer, porque pues también hay miedo, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, empezamos en el 2019 y empezamos a ver por qué, pues, dejamos en ese lugar a mujeres que formaron parte de nuestra vida, que son nuestras hermanas, nuestra familia. Todo el mundo dice mujeres de prisión, pero yo siempre les digo: "No, no son mujeres de prisión, son mujeres de todas, de todos y de todes". Mm. Pero no lo ven de esa manera, porque antes este tema como que estaba muy, muy cerrado, muy hermético. Sin embargo, yo creo que a raíz de nuestro propio trabajo, como que se ha abierto más este tema carcelario y ya en diferentes organizaciones, diferentes autoridades ya toman este tema como para ponerlo en una agenda pública, Claro. ¿no? Por ejemplo, nosotros empezamos a hablar de una menstruación digna dentro de prisión. Un tema que era, pues, era un tabú y que nadie quería hablar, pero una toalla femenina visibiliza un derecho, pero también visibiliza los demás derechos. El derecho a una atención médica y adecuada para la prevención de cáncer de mama, cáncer cervicuterino, ¿no? Em, Hemos llevado a cabo campañas constantes para visibilizar la falta de atención y el abandono que hay, y no es de ahorita, es desde hace décadas que este sector ha sido olvidado, ¿no? Y bueno, pues nosotros pasamos por ese momento y lo que hicimos es organizarnos, ¿no? Con nuestros pocos conocimientos, pero igual nos costó mucho trabajo de tocar puertas y decir, soy una mujer que estuvo en prisión y necesito que me escuches, pero no me escuches con los oídos, escúchame con los ojos, Claro. porque creo que los espacios son importantes para escucharnos con los ojos y no que quede nada más en lo que tú escuchas y se te olvida, ¿no? Ujú. Entonces, las miradas son parte de conversaciones, de diálogo, porque pues es importante mirarnos. Entonces,
Hemos avanzado mucho, por ejemplo, en el tema de menstruación y bueno, ya está ahorita en la agenda pública, ¿no? Nada más falta que se haga ya, digamos, el derecho a una menstruación digna. Ujú. Y eso ha sido fuerte porque pues nos decían, las mujeres para qué quieren una toalla femenina, mejor quieren que la saquen. O sea, no es fácil liberarlas. Hay mucha resistencia de nuestras autoridades. Entonces, pues vamos a lo mismo. Visibilizo un derecho, pero visibilizo a los demás, Mm. ¿no? Y sí, y me imagino, y es que también tiene, o sea, hay muchas cosas aquí de las cuales podríamos, o más bien tendríamos que hablar, ¿no? Principalmente justo lo que acabas de decir, sí es importante hablar sobre la libertad, pero durante la estancia, digamos, de estar ahí, el proceso de tener un juicio digno, ¿no? De poder tener esta defensa, de saber qué va a pasar contigo, de entender tu sentencia e incluso de vivir esa sentencia, qué es lo que pasa con las personas ahí adentro, ¿no? Y eso me parece muy importante lo que acabas de decir, porque supongo que dentro de prisión hay muchísimos retos que necesitan ser atendidos y que a lo mejor el sistema en sí no puede atenderlos porque hay demasiada demanda, ¿no? Digámoslo. O no les importa también atenderlos. Entonces, organizaciones como estas me imagino que ayudan o, digamos, hacen que el trabajo se vuelva un poquito más liviano. ¿Cuáles tú crees que sean esas como urgencias, esas problemáticas dentro de prisión que sean como más que haya más necesidad de atenderlas en cuestión, obviamente, en prisiones para mujeres? Pues mira, en primera instancia, que es el acceso a la justicia, ¿no? El derecho a la salud sexual reproductiva, así también como la salud mental, a que las mujeres también sean mujeres autónomas dentro de prisión, porque a final de cuentas ya fueron sentenciadas o ya fuimos sentenciadas, pero pues bueno, aquí lo que pasa con nuestras autoridades que se han vuelto omisos e indolentes, Mm. ¿no? En México existen más de 13,000 mujeres privadas de la libertad y en lo cual tenemos hasta un 60, un 70% de mujeres que no cometieron el delito, mujeres que fueron torturadas y bajo presión les arrancan una confesión de culpabilidad, ¿no? Aquí, desafortunadamente, son números, son estadísticas criminales que entre más se encarcelen, entonces ellos dicen que están haciendo bien su trabajo, pero nosotros lo hemos visto, ¿no? En este caso, yo, sinceramente, no fui inocente. Sí estaba cometiendo el delito, yo estuve por daños contra la salud, pero hay una historia, como dices. En cada mujer que está dentro de prisión hay una historia, el motivo por el cual. Ni todas son culpables, ni todas son inocentes, pero hay historias. Entonces, claro que, por supuesto, las autoridades lo que deben de trabajar es en alternativas anticarcelarias, porque hay mucha sobrepoblación ya en las cárceles, ¿no? Santa Marta tiene una población más o menos como de 1,500 mujeres. Es el penal más grande del México, pero también de la Latinoamérica. O sea, es una población grande. Eh, Hemos trabajado en el Estado de México con los otros centros penitenciarios, pero aquí lo que pasa es de que al entrar en prisión, lo primerito que debe de haber es una salud mental, porque entramos en un duelo. El primer punto de un duelo es la negación. Estás negado hasta el moloya de que tú, ¿por qué estás ahí?, ¿no? Después sigue como arrepentimiento de por qué lo hiciste, ¿no? Después, al final, la aceptación, yo estoy aquí por mi culpa, ¿no? Pero desafortunadamente las mujeres han sido sentenciadas no por el delito, sino porque vivimos en un país machista Por y ser misógino, mujeres. porque el delito más grande es ser mujer. Claro. Y el ser mujer con necesidades, que viven con muchas carencias, que no tuvieron oportunidades, mujeres que a lo mejor robaron por hambre, mujeres que a lo mejor cometieron el delito porque tenían a alguien enfermo y no tuvieron para sus medicamentos. Eso no lo ve el Estado. Y yo creo que para que haya justicia en este país, lo primerito que deben de haber o de ser es que los 3 poderes que tenemos se involucren en este tema.
y que acepten que detrás de las prisiones existen seres humanos. No son expedientes, Claro. no son números, son seres humanos. Para poder visibilizar toda la falta de atención, ¿no? Que se ha vivido durante muchísimos años, ¿no? Es ridículo que te den una sentencia de 600 años. Es ridículo, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente aquí lo que hacen es que asesinan a nuestras mujeres en vida. Porque eso es también es un delito. Totalmente te cortan tus alas dentro de prisión. Claro. ¿No? Caminas con ¿cómo dice? Quebrada. Sí. Me imagino, y esto me gustaría preguntarte y lo que tú quieras compartir, pero ¿cómo es, digamos, o cómo fue desde tu experiencia, por ejemplo, el encontrar esa motivación? Si sabiendo a lo mejor que vas a tener que cumplir cierto tiempo y luego estar día a día y ver que pues no hay apoyo, no hay oportunidades, y que digamos que el tiempo se detiene ahí adentro y el tiempo afuera sigue pasando y luego voy a salir y cuando salga, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo encuentras esta fortaleza para una vez que salgas, una vez que estés afuera, empieces otra vez donde tú te quedaste, siendo que todos los demás pues, ya avanzaron? Pues sí, efectivamente, cuando el tiempo se detiene dentro de prisión y no te das cuenta porque todo el tiempo estás pidiendo una oportunidad al cielo, ¿no? Dentro del sistema penitenciario encontramos diferentes sectores. Por ejemplo, mujeres que son madres solteras, ¿no? Y mujeres de la tercera edad, la comunidad LGBTQ y más, mujeres trans, hombres trans, también los niños que llegan a nacer ahí, las mujeres de la tercera edad que sufren enfermedades crónicas degenerativas, que ya no pueden ni siquiera caminar, ¿no? Y esto es lo que a nosotras, en lo personal, yo como representante, como vocera y como directora de la Asociación Civil Mujeres Unidas por la Libertad, eso es lo que a mí me ha impulsado, ¿no? Lo que yo viví, lo siguen viviendo ellas, porque no ha habido ni un cambio, no han avanzado, no se han evolucionado. Tenemos un sistema penitenciario o las leyes son viejas, sus mentes son viejas de las autoridades, sus criterios son monstruosos, ¿no? Claro que por supuesto hay personas que sí cometieron el delito, pero también aquí lo que falta es la empatía para poder dar soluciones a los problemas socioeconómicos. Y es más fácil encarcelar Claro. que dar estas soluciones, ¿no? Sí. Hay muchísimas mujeres. Mira, la pobreza es la que está encerrada dentro de prisión. Y somos partes, o fuimos parte de esa. ¿Por qué la pobreza? Porque no tuvimos un defensor, ¿no? No tuvimos para pagar un defensor privado. Cada defensor de oficio tiene hasta más de 40 o 50 casos. Entonces, por eso va lenta la justicia, porque no hay para pagar. Y si tienes para pagar, entonces salen abogados que abusan y lucran con el dolor de las personas que están privadas de la libertad, así como lo de los familiares, porque te prometen todo, y después, pues lo único que te hacen es que exprimen, ¿no? O te exprimen dentro, porque hay mujeres que pueden pagar su abogado, pero ¿por qué? Porque lavan, porque hacen mandados, porque se juntan un poco de dinero, o sea, y con eso van pagando un poco, ¿no? Su abogado. O tienen familia. Pero las que no, entonces tienen que ir con uno de oficio. Y el de oficio se harta porque no va avanzando y lo único que te dicen es declárate culpable. No hay más, declárate culpable, aunque no lo hayas hecho, pero declárate culpable para que se te dé un beneficio. Y ahí vas, te declaras culpable y es peor, porque entonces te declaran y te dan una sentencia de 40 años, 50 años, porque le hiciste caso al abogado. Y ya estando ejecutoriada y siendo un delito de alto impacto, ya no tienes oportunidad.
de poder salir. Tenemos mujeres que llevan hasta más de 20 años sin sentencia. Si en 20 años no has aportado pruebas en contra de esa persona o de esa mujer, ¿por qué no la dejas libre? Entonces tenemos muchos casos nosotros, y documentados, porque tenemos sus expedientes y documentados. Mujeres que sufrieron tortura, que fueron obligadas a declararse culpables, mujeres que, así como también fueron violentadas sexualmente, psicológicamente, mujeres que fueron violentadas sexualmente por autoridades, marinos, policías, judiciales, ministeriales, ¿no? Y a ellos, ¿a quién los castiga? Porque entonces ellos argumentan que ellos no fueron. Cuando hay cámaras, cuando vieron cuando nos levantaron o cuando la levantaron. Entonces, ahí eso es lo que a nosotros, en lo personal, a mí me ha dado fortaleza del seguir levantando la voz por las que no lo pueden hacer por ellas mismas. Creo que ahí es donde deberíamos como de hacer sinergia con las autoridades, con sociedad civil, en general con todos los seres humanos, ¿no? Porque el día de mañana, pues me pasó a mí. Claro. Mañana le puede pasar a alguien de la familia, ¿no? De otras personas. Sí. Pero siempre este tema va a ser criminalizado, estigmatizado, discriminado por las mismas personas que jamás han pisado o su familia ha pisado un centro penitenciario. Y esto es todo lo que has dicho, me parece extremadamente importante, pero me gustaría preguntarte en específico, por ejemplo, hablando de ustedes, de Mujeres Unidas, me gustaría preguntar cuáles son los objetivos principales o hacia dónde va el trabajo que ustedes hacen, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, por ejemplo, este año? ¿Cuáles son algunos de los retos a los que se enfrentan o algunos de los objetivos que tienen en mente? Mira, cuando salimos de prisión, no hay un espacio para que estas mujeres o nosotras lleguemos a tener un techo digno. ¿Qué estamos solicitando? Estamos solicitando un espacio para convertirlo en un albergue de confianza temporal, para que ese espacio también funcione como aval moral y aval laboral, ¿no? Porque hay muchas mujeres que no tienen dónde ir y ya tienen un beneficio. Y al no tener dónde ir, o un familiar que se haga responsable de darle seguimiento a su reinserción social, no se le da la oportunidad de tener ese beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos un espacio donde ellas estén para fortalecerlas, porque lo que nosotros hacemos también es como darles sus documentos de identidad, porque salimos sin eso, ¿no? Entonces, acta de nacimiento, CUR, tenemos por ahí un convenio con el INE, que el INE proporciona la credencial, aunque no sea para votar, pero sí para identificarse. Porque para rentar te piden INE, ¿no? Que para buscar trabajo, INE. Entonces, es lo que nosotros hacemos y al igual que también pues damos talleres, dentro de prisión pues damos talleres sustentables, ¿no? Que las mujeres sean autónomas y generen su propio autoempleo desde dentro, fortalecerlas desde dentro para que afuera salgan fortalecidas y sigan adelante con sus proyectos de vida. Este es uno desde hace todos los años venimos diciendo, ahora sí este año vamos a conseguir el espacio para que las mujeres tengan un lugar digno donde dormir. Pero, pues bueno, ahorita se acercan las votaciones y todo eso, entonces pues sí ha sido muy lento, ¿no? Tal vez a lo mejor no le hemos pegado bien al clavo. ¿Cómo queremos despresurizar las cárceles? ¿Cómo queremos evitar que haya una sobrepoblación? Pues es esto, darle herramientas a las mujeres cuando salen para que no vuelvan a reincidir y regresen otra vez a prisión. Pero si no tienen hogar, si no tienen una red de apoyo, están expuestas a los grupos delictivos para volver a delinquir, ¿no? Claro. Venden droga, roban. No, y es que es cuestión de lo que acabas de decir, o sea, tiene mucho que ver con el contexto donde está esta persona, porque es muy fácil o pensar siquiera en decir como la solución al problema es que estén dentro de prisión, ¿no? Pero si no hay nada dentro de prisión y luego sales, vas a volver a lo mismo. O sea, no es el resultado, digamos, o el objetivo no es el castigo. Es combatir esa
ese contexto, digamos, esa ideología, esa educación que se tiene y para salir como, pues, para reinserción social, digamos, ¿no? O sea, para hacer que estas personas sean parte de una sociedad que, digamos, pues sí que se pueda integrar de otra manera que no conocía, ¿no? Sí. Entonces yo me imagino que ahí vienen muchísimas problemáticas y eso es algo que me parece muy importante de lo que estás diciendo. Me parece muy importante remarcar que no es cuestión de lo hizo o no lo hizo, y si lo hizo se merece el castigo y si no lo hizo pues ya ni modo, ¿no? O sea, porque aún así, o sea, si no lo hizo de todas maneras, en lo que vemos, si lo hizo o no lo hizo, ya pasaron 5, 10, 8, 9, 10,000 años y quién sabe. Y entonces ya después, bueno, ok, ya no lo hizo. Pero mientras todo ese tiempo que pasó, ¿qué es de esas personas, no? Y si lo hizo, ¿cómo hacemos o nos vamos a asegurar de que no vuelva a suceder? Porque entonces no tiene caso. Y pues es lo que pasa, ¿no? Supongo, la sobrepoblación de personas, el hecho de que dentro de la misma cárcel se sigan cometiendo ciertos delitos porque pues no hay otra cosa que hacer y no hay una educación diferente, no hay un tipo de contexto diferente, sí, seguimos haciendo exactamente lo mismo. Entonces sí me parece un tema sumamente complicado de entender que no es más allá de adentro o afuera. Sí, yo creo que, por ejemplo, reforman leyes, ¿no? Ujú. Pero las leyes deben de ser reformadas a favor y no a perjuicio como están haciendo, ¿no? Yo creo que si los que legislan nuestras leyes supieran cómo son las cárceles, cambiarían su discurso. Aquí lo que se necesita es que haya un comité para que vayan, pero que no se haga por convenio, porque hubo un convenio el año pasado de que el ministro Arturo Saldívar fue a Santa Marta y que iba a ayudar a mujeres. Sí, sí ayudó, pero que no se haga por convenio. Es el derecho de un ser humano el acceso a la justicia, ¿no? Entonces aquí lo que nosotras hacemos es visibilizar todas las injusticias. Yo sé que nuestras voces les incomoda a varios, pero sin embargo estamos siendo transparentes, porque yo creo que las historias de prisión funcionan y sirven para incidir en políticas, ¿no? En políticas públicas para que no vuelvan a repetir los errores. Pero tenemos 9 cárceles que son privadas. Como que quién les dio permiso de comprar a las personas privadas de la libertad para llenar las cárceles, Ujú. ¿no? Porque son privadas. ¿Quién les dio la autorización? Los ciudadanos somos cheques al portador. Claro. Es lo que somos, ¿no? Porque y nos ha tocado. Apenas estamos dando acompañamiento, apenas una chica que salió de prisión, se le dio la oportunidad de tener su propio empleo, de vender sándwich, tortas, atole, pan de dulce, lo que es una tienda, ¿no? En una camionetita. Le dieron permiso a las autoridades, fue un permiso solidario. Pero entonces alguien fue y se quejó de que en esa camioneta vendían droga. Pero no dieron el nombre de la mujer, dieron el nombre o sea, el color de la camioneta y la camioneta. Cuando la camioneta está fuera de un centro penitenciario vendiendo y se la llevaron. Entonces, en este país solamente existe eh, la increíble detención de una camioneta narcomenudista, porque no detuvieron a la dueña, detuvieron a la camioneta y ahorita está en una fiscalía de narcomenudeo. Entonces quiero imaginar que es como, ya es un robot, despacha la droga sola a la camioneta, Ujú. ¿no? Entonces hicieron una revisión sin estar la dueña presente y resulta que encontraron envoltorios de cocaína y de marihuana. O sea, más manipulado no puede ser, ¿no? Sin embargo, pues claro, la fiscalía se van a defender y van a decir, no, es que lo hicimos conforme a derecho. No, el derecho de una persona es estar al lado de tu inmueble o de tu propiedad para que sea revisado. Por eso hay leyes. Mm. Pero si las mismas autoridades brincan las leyes y romantizan nuestras leyes, pues entonces no vamos a avanzar. Mm. Tú lees la Constitución, lees la Ley de Ejecución Penal, los tratados internacionales y dices, yo quiero vivir en ese país. Es tan lindo, tan bonito,
pero simplemente son letras muertas. Mm. Ahí queda, ¿no? Las leyes solamente se hicieron para los ricos, las leyes para los poderosos, menos para ahora sí que para sectores vulnerables, ¿no? Y para una cierta población que jamás ha tenido justicia y que por falta de tener solvencia económica es por eso que están en ese lugar. Y además, ahora me gustaría preguntarte en cuestiones, por ejemplo, en ti personalmente, o sea, ¿qué, cómo empezaste a hacer toda esta, digamos, preparación para poder justamente encontrar, digamos, las letras chiquitas, ¿no? Porque creo, y nos pasa mucho en cuestión de todos los mexicanos, me parece que hasta que no nos sucede algo es cuando empezamos a hacer, a ver de qué manera podemos resolver. Y esto lo platicábamos hace un momento con otros de nuestros invitados, que realmente no conocemos nuestros derechos y no sabemos ni siquiera cómo, digamos, ponernos al tú por tú, digamos, con las instalaciones, con el abogado, con quien haga el juicio. O sea, si nos dicen tú eres culpable, de pronto dices, bueno, igual y sí, a lo mejor cometí un delito y yo no tenía ni idea. Entonces, cómo empezar a preparar y en tu caso, por ejemplo, cómo te preparaste tú y luego cómo poder ayudar a las otras personas a que se preparen y tengan esta posibilidad de réplica, porque a veces ni siquiera la tienen, ¿no? Y como sucede, o sea, pues ya, este es tu juicio, esta es tu sentencia y entonces y ya se acabó y luego pues nada más esperas y pasa el tiempo. Pues mira, yo en lo personal, yo estuve en Santa Marta por Ujú. el delito de daños contra la salud, portación de arma, portación de cartuchos, me pusieron otro delito de corrupción de menores, delincuencia organizada y un montón, ¿no? Em, Como sea, pues yo creo que ahorita en este momento, y gracias al universo, que tenemos una directora que es muy humanista, ¿no? Ahora sí se está escuchando las voces de las mujeres en Santa Marta y en Tepepan. Ahora sí. No es como antes, ¿no? Que las directoras hacían caso omiso de todas las necesidades de las mujeres. No, pero ahora sí. Y entonces, claro que, pues sí, conocemos que mm, hay mucha resistencia, ¿no? Para poder que las autoridades acepten que están cometiendo un error. En mi caso, después de que yo estuve en Santa Marta, yo fui trasladada a las Islas Marías y déjame decirte que ahí fue donde perdí todo, todo, hasta las ganas de vivir. Te digo que nos convierten en un número. Mi número de las islas era 37057, ¿no? En que ni siquiera me decían Beatriz, no me decían 37057, ¿no? Llegué a pesar hasta 25 kilos, comida incomible, era un trato inhumano, degradante, en donde cada rato te andaban diciendo que esa piedra tenía más valor que tu propia vida, ¿no? Eh, en medio de la isla, del Océano Pacífico, ¿no? En donde el calor era insoportable, de 40 a 45 grados todos los días, sin tomar agua, no había nada, nada. Estábamos siendo tratadas peor que animales, ¿no? Em, Ahí fue donde, pues sí, de alguna otra manera yo quería acabar con ese sufrimiento y yo dije, me voy a morir, me voy a colgar. Y yo recuerdo que le estaba haciendo nudos a mi sábana para colgarme, ¿no? Y yo le hacía nudos porque decía, no, porque si se va a romper, ni me voy a matar, ni me voy a ahorcar, se rompe y me voy a fracturar y no me van a llevar al médico, no voy a tener medicamentos, ¿no? Pero yo recuerdo que mi abuela siempre decía que Dios no se lleva chingaderas, ¿no? Y eso era lo que a mí me fortalecía en mi mente, escuchar las palabras de mi abuela. Em, y todavía fortalecerme más con las cartas que mi mamá me enviaba a las Islas Marías y sus lágrimas impregnadas en ese papel, que ella misma decía, ya no puedo escribir más porque se me salen las lágrimas. Y sus gotas en ese papel. Lo que hacía era romper esa carta y me las comía. Me tragaba las lágrimas de mi madre. Y yo decía, pues bueno, no tengo como esa fortaleza de quitarme la vida,
Entonces, pues yo creo que me van a fusilar, porque haz de cuenta que el campamento era como esa película del niño de rayas. Así era, a la intemperie, con 3 naves de lámina. Veíamos el mar, un daño psicológico terrible, el maltrato de las oficiales. Entendí por qué los animalitos, cómo sufren cuando tienen moscas y se quieren sacudirse las moscas, las vacas, los puerquitos, ¿no? Los caballos. Pues nosotros estábamos intestadas de moscas. No vivíamos bien. No me tocó a mí las casitas. A mí me tocó el complejo penitenciario federal Islas Marías cuando Calderón lo hizo federal. Entonces a mí me tocó irme para allá. Ahí fue donde empecé como, en primera instancia cuando llegué, sí fue muy fuerte para mí. Empecé como a hincarme, a claudicar y a decir que basta de tanta violencia. Pero entonces no les quise dar como el gusto de verme doblar, ¿no? Y empecé a ser rebelde. A rebelde sin causa. En donde yo quemé una estancia con mi cigarrillo. Yo dije, pues me voy a morir, pues nos vamos a morir todos, ¿no? En donde me obligaban con la mano hacia atrás y con la mirada en el piso todo el tiempo, y si no tenía ni siquiera el permiso de levantar la mirada, porque todo el tiempo me decían, agache la mirada, ¿y qué me ve? ¿No? Y mazapanes en la cabeza, y sí fue muy fuerte para mí. Ahí sí viví un infierno. Y yo creo que ese infierno fue el que me hizo fuerte para salir adelante, Claro. para pelear por mi libertad en ese lugar, y fue amparos tras amparos tras amparos, y pedirle al universo que me dé la oportunidad de regresarme a Santa Marta, porque ni siquiera sabía cómo estaba mi familia. Mi madre que se estaba muriendo, porque mis mismos hijos me decían en mis cartas, no creo que aguante mi abuelita, mamá, mi abuelita no quiere comer, se está muriendo de tristeza. O sea, para mí era algo muy fuerte. Y teníamos la llamada cada mes, 10 minutos. Y yo lo único que hacía era decirle a mi madre que le cantaba una pequeña estrofa de una canción que fue como mi estandarte. Y le cantaba esa, intento contar que todo está bien aunque no me lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Era lo primerito que le decía a mi madre. Porque antes de que ella me preguntara, ¿cómo estás?, yo le cantaba. No le podía decir que su hija estaba sufriendo, no le podía decir que se quería morir, o sea, ni siquiera le podía decir que ni siquiera podía dormir. En ese lugar no volví a soñar nunca, nunca. Entonces, eso fue lo que me fortaleció. Por fin llegó el momento en que salí de ese lugar y me trasladaron a Santa Marta. En el 2010, 2011 fui trasladada a las Islas Marías. El 18 de octubre. Y el 18 de octubre del 2012 fui retrasladada a Santa Marta. Me regresaron a mi lugar de origen con amparos. Y claro que por supuesto jamás volví a decir en ese lugar que quería ser libre. Yo le prometí al universo y yo le dije, si tú, no quiero ser libre, solamente llévame cerca de mis hijos y de mi madre, ¿no? No te voy a volver a pedir mi libertad hasta que compurgue mi sentencia. Y así fue. Entonces no le volví a decir al universo que me dejara salir, ¿no? Yo al ver a mi madre que de alguna otra manera se conmovió muchísimo porque me vio pues totalmente como llegué, en huesos, ¿no? Con los cabellos todos terribles, deshidratada, negrita por el sol. Entonces, y eso fue lo que a mí me fortaleció cuando yo salí. Que dentro de ese lugar las injusticias están todos los días. Yo sé que los centros penitenciarios no hacen las leyes y solamente son cuidadores. En lo personal, yo no recibí violencia en Santa Marta, que es estatal. Yo recibí violencia en las Islas Marías. Violencia psicológica y violencia física. Entonces, sí es muy fuerte, la verdad es muy fuerte. Sin embargo, pues cuando sales dices,
lo primerito que decimos es, ya no quiero saber nada de ese lugar. Sí, me imagino. Pero, ¿te acuerdas de a quién dejaste? Dejaste una persona que te dio de comer cuando no tenías. Dejaste una persona que te cubrió, que te acuerpó y que te decía que te quería. Entonces esas mujeres que están privadas de la libertad son mis hermanas, es mi familia, y a la familia nunca se le deja. Es por eso que, pues, salgo a las calles, a tomar las calles si es preciso para poder levantar la voz por ellas. Porque también hay muchas mujeres que han fallecido con la esperanza de que algún día pudieran ser libres. Sí son libres, sí fueron libres, pero en un ataúd. Y como tenemos derecho a la vida, también tenemos derecho a morir dignamente. Si las mujeres están enfermas con cáncer terminal o tienen otras enfermedades que no tienen ya remedio, pues lo único que debe de hacer el Estado es recompensar, ¿sí? O reparar ese daño y dejarlas morir libremente y dignamente en su casa. Yo, o sea, estoy sin palabras de todo lo que me acabas de decir. Me parece, o sea, dentro del imaginario, y es que, o sea, ese es el punto, ¿no? Como dentro de mi experiencia de vida y de mi privilegio también, no logro entender la magnitud de la fuerza y de verdad, primero que nada, eso, o sea, la fuerza que tienes para poder lograr resistir en un lugar que te está haciendo, pues, que te pierdas cualquier tipo de voluntad ante todo, ¿no? Porque lo más fácil sería rendirse. Y me parece increíble que lo puedas contar y todavía muchísimo más valiente que trabajes para ayudar a otras personas. Y como dices tú, no, es familia. Pero normalmente tú lo piensas y dices, el miedo, las cosas que te pueden hacer, las cosas que te pueden decir, qué tal que regreso, qué tal que me hacen algo. Y me parece sumamente respetable lo que haces tú, lo que hacen todas las demás, por ayudar a mujeres que no han tenido la suerte de poder salir y poder encontrar otra vida. Entonces, primero que nada, muchísimas gracias por compartir eso. O sea, no te lo juro, no sabría ni qué decir para poder más o menos llegar a estar un poco de cerca de entender la situación, ¿no? Ahora, hablando de este trabajo, o sea, qué retos tan grandes a los que se enfrentan para poder siquiera que les abran las puertas, me imagino. No sé cómo funciona eso, pero el hecho de regresar y que puedan ayudar a otras mujeres, de poder ir ahí, a lo mejor dar un curso, dar algo, toallas, lo que sea. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado es entrar nuevamente y tener este contacto con las chicas que siguen ahí adentro? Mira, cuando empezamos con todo esto no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, porque realmente no teníamos ni idea de lo que íbamos a hacer, ¿no? Sin embargo, dentro de prisión tuvimos algo hermoso que jamás lo hubiéramos pensado, ¿no? Porque también vivimos cosas buenas. Hicimos obras de teatro, teníamos una maestra excelente. Hicimos la de Chicago y Cabaret. Eso nos abrió como hubo una apertura para poder llevar a cabo afuera como una gira artística en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, que son 11 centros penitenciarios. Y a esos 11, bueno, más bien pues fuimos a lo de los hombres y llevamos estas obras de teatro, ¿no? Entonces nos conocían el que antes era el titular de la Subsecretaría Penitenciaria, el maestro Asael Ruiz, que es una persona muy humanista, muy, muy respetable, ¿no? Cuando él vio lo que estábamos haciendo, dijo, adelante. Y es chistoso, porque bien lo dices tú, cuando estamos allá adentro, pedimos una oportunidad de salir.
y pedimos y decimos que por favor se nos abra una puerta, ¿no? Y estamos friegue y friegue al universo, ¿no? Y cuando salimos, ahora queremos entrar. Ahora queremos que nos den permiso de entrar. Por favor, ábranos, ¿no? Entonces, sí hubo una resistencia. Sin embargo, hemos hecho, creo que lo que primero hacemos es demostrar el amor que le tenemos a este proyecto. Porque a mí me hubiera gustado que alguien luchara por mí. A mí me hubiera gustado que alguien anduviera en la calle gritando libertad para Betty. Entonces, claro que lo que hacemos nosotras es peligroso, sí, claro, pero nosotros no tenemos conflictos con, pues ni siquiera con el crimen organizado. Simplemente nada más queremos que haya una coadyuvancia entre todas, todos y todes de los tres poderes para poder trabajar por reformas a beneficio. Es difícil el tema, pero no imposible de que pudiéramos obtener más allá. Somos, digamos, ahorita, ¿cómo se le dice? Las personas que por primera vez hablaron de una menstruación digna dentro de prisión. Somos pioneras del tema, ¿no? Y claro, porque por supuesto las toallas femeninas, pues es donde se abrieron las puertas. ¿Cómo? Que las mujeres ni siquiera tienen una toalla femenina. Se ponen calcetines, rompen sus playeras, se ponen periódico, revistas, cachos de esponjas de sus colchones, lo que encuentren menos una toalla femenina. Entonces, claro que si visibilizamos esta carencia, por supuesto que vamos a visibilizar los demás derechos. Entonces, ¿es difícil? Sí, y nos ha costado. Sin embargo, creo que hemos dado pasos largos en donde hemos sido escuchadas y donde hemos sido, pues, parte de ponencias en donde nosotros hablamos de este tema, ¿no? En nuestra organización no somos muchas, pero somos bien perruchas, entonces eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Es pelear con garras, es con todo y decirles que dejemos de ser ya inhumanos, porque nos hemos vuelto ya inhumanos, nos hemos deshumanizado, es lo que pasa, ¿no? Pero cuando te sucede o cuando le sucede a alguien, no, pues buscan por todos los lados para poder ayudar a quien está adentro. Y nosotros, pues desde nuestra poca experiencia en leyes, porque efectivamente tenemos un poder que criminaliza las necesidades, sentencian el hambre y condenan a la ignorancia, porque por ignorantes también estamos en prisión, no sabemos nuestras leyes. Eso es lo que pasa. ¿Qué tenemos que hacer? Campañas. Hay que hacer campañas de conciencia y para sensibilizar, no tanto a las autoridades, sino a la sociedad, porque también la sociedad señala mucho, juzga mucho. Y eso es por los medios de comunicación también y por las autoridades, ¿no? Entonces lo que deben de hacer es trabajar en conjunto, hacer campañas, ¿no? Campañas que por todos lados. No te pasó a ti, pero le pasó a alguien de mi familia. Apréndete a las leyes. Para que cuando tú estés ahí, lo primerito que debes de hacer es el artículo 20. Quedarte callada y no decir, tienes derecho a guardar silencio. Las veces que tú quieras. Para que no después todo lo que tú digas sea usado en tu contra. Tienes derecho a un abogado desde el primer momento en que te ingresan a un ministerio público. Tienes derecho a tener una llamada con tu familiar. No es que no pueda, no quiera, no, es un derecho. Tenemos que informarle a la sociedad cómo nos podemos defender afuera. Ya ahora lo sabemos, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando muchísimo pues en aprender, ¿no? Por ejemplo, este tema de una menstruación fue porque una de mis compañeras, amiga y hermana de prisión, después de 12 años que salió libre, salió en el 17 y a principios del 2018 le detectaron cáncer cervicuterino y falleció el 5 de agosto de 2019. Una mujer muy joven, muy bonita, y falleció casi en mis manos, ¿no? Con cáncer. Cuando no se nos da atención dentro del sistema penitenciario.
pero porque dicen que no hay presupuestos para hacer estudios. De ahí nació lo que es Súmate a un periodo digno dentro de prisión. La campaña de No más lolas al aire. No solamente visibilizamos un brasier o un sostén, un corpiño, visibilizamos el derecho de que tengamos estudios de mamas para la prevención de cáncer. La campaña de No más pies desnudos. No solamente visibilizamos tenis usados en buen estado, porque esa es la campaña, sino visibilizamos que todos tenemos derecho a tener un calzado, ¿no? Entre nosotras nos ayudamos allá adentro, y entre nosotras no nos vemos como criminales, nos vemos como mujeres. Entonces sí hay pero mucha, o más bien mucho trabajo que hacer entre todas para que de verdad en este país haya justicia. De lo contrario, creo que se va a legalizar el derecho a la impunidad y el derecho a la corrupción. Totalmente. Me gustaría preguntarte, y acercándonos un poco hacia el final de la plática, me gustaría preguntarte cómo es que se empiezan a congregar, cómo es que llegan todas estas mujeres a generar o a crear esta organización. ¿Ya se conocían? ¿Fue la idea de quién? ¿Cómo empezaron a organizarse entre todas? ¿Cuántas son? Mira, lo primerito que pasó fue de que nos empezaron como a invitar a una asociación civil, X Justicia para las Mujeres, nos invitó a reunirnos, mujeres que estuvieron en prisión, ¿no? Para platicar del tema y para pues tener ahí como un pequeño taller de sanación. Sí, ya nos conocíamos en Santa Marta, entonces, pero jamás pensamos que íbamos a hacer esto, ¿no? Al principio nos dio muchísimo risa nuestro nombre porque éramos mujeres justicieras, ¿no? Pero se veía así como muy, entonces le cambiamos, pero no todas pudieron entrar o no todas quisieron como tener esta disponibilidad de poder ayudar a las que están dentro, porque pues también por el miedo, porque también algunas se casaron, entonces simplemente nada más fuimos 3 pulgas, ¿no? Que también estábamos renuentes, porque sí, claro que teníamos miedo, pero a final de cuentas no queremos ni tener, por ejemplo, em, conflictos con nadie, sino simplemente nada más es trabajar en conjunto. Entonces yo les dije, pues podemos hacer esto, ¿no? Y luego platicamos sobre el nombre y pues la verdad nos gustó muchísimo el nombre de Mujeres Unidas por la Libertad, porque eso es lo que somos. Desde dentro fuimos unidas y afuera lo podíamos seguir siendo. Por eso nació esto. Ahorita somos 4 mujeres que estamos en lucha y somos activistas porque defendemos los derechos humanos de las mujeres dentro y fuera de prisión. Claro que tenemos una contadora que es súper amigable, amistosa. Ella no estuvo en prisión, pero ha sido muy solidaria y nos ha encaminado, ¿no? Y tenemos a Adri, le digo Adri porque ella es no binaria. Entonces Adriana Leve Alanís, entonces, pero su nombre artístico es Adric Story, ¿no? Entonces tenemos a Blanquita, que estamos más hacemos más labor de campo, ¿no? Que estamos dentro de prisión. Talleres de por ejemplo, de libretas artesanales, talleres de uñas para que generen su propio autoempleo, talleres de mi yo interior. O sea, y no solamente trabajamos en la Ciudad de México, trabajamos en el Estado de México también, ¿no? Entonces nos hemos ganado esa confianza. Claro. Porque ¿quién va a querer volver a regresar a sufrir a ese lugar? Sufrimos con las historias de ellas, porque lo damos, como no tenemos área legal, pues entonces de alguna manera invitamos a la Defensoría Pública Federal a que haga su chamba. Trabaje y lleve unos casos. Buscamos abogados pro también. Es muy difícil. Nuestros proyectos entran a convocatorias. Y si no somos aceptadas, nos dicen muy bien, tu trabajo está chido, pero pues no, nuestras políticas no aceptan temas carcelarios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar puertas, tocar puertas y decir, oye, regálame toallas femeninas, brasieres, tenis, calzones, o sea, todo lo que se necesita un ser humano, ¿no? Porque imagínate ellas sin sostén, sin ropa, sin nada, pues nosotros hacemos
lo que el Estado tiene que hacer, porque Claro. ellos son los responsables de tener a estas mujeres en condiciones dignas, en todo, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿dónde ves a Mujeres Unidas en unos años? ¿Qué te gustaría que hayan logrado? A lo mejor en unos 2, 3 años más. Pues nuestra visión es que cambien las leyes a favor, ¿no? Y que trabajar en el tema de punitivismo. La justicia no es venganza, y tal parece que en este país así lo es, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Que mujeres sean liberadas. Que digan, a raíz del trabajo de Mujeres Unidas por la Libertad nos hemos dado cuenta y reconocemos que realmente hay leyes muy punitivas, entonces cambiemos y que haya leyes anticarcelarias y que haya salud mental, que haya menos población de mujeres. Tal vez a lo mejor no podemos hacer como dicen, tirar las cárceles, pero sí lo que podemos tirar es un sistema viejo. Claro. ¿No? Una violencia sistemática, que es lo que se vive dentro en este mundo de cárcel, porque efectivamente, como tú bien lo dices, dentro de prisión es un mundo y salimos a otro. Porque yo cuando salí ni siquiera sabía cruzar la calle y no sabía ni siquiera lo que era un teléfono celular, ¿no? Entonces, es como volver a renacer. Salí de un huevito, nos estamos convirtiendo en pollos, pero no sabemos dónde está la mamá gallina. Así es como salimos, como pollitos indefensos. Y queremos nuestra casa. Queremos el espacio para que nuestras mujeres, cuando salgan de prisión, tengan un techo digno. Dormir libres. Y no estar pensando que porque está en la casa del familiar, de la amiga, porque también hay problemas. Bien dice el dicho, el arrimado y... ¿Cómo dicen? Sí, el muerto y el arrimado arrimado. apesta, ¿no? A Ajá. los 3 días. Entonces, así ha pasado con nuestras amigas que salen. Ya no quiero vivir con mi familia. Porque me cuidan, porque a ver si no me robo algo, que por si no esto, que ya no quieren que salga, que no me junte, que bla. Volvemos a una prisión. Entonces, pues ojalá algún día estuviera el albergue o la casa de confianza temporal con el nombre de Mujeres Unidas, ¿no? Igual, yo creo que sería maravilloso que tengamos este espacio. Para ti, ¿cuál ha sido la mayor lección hasta el día de hoy, digamos, con esta organización? Pues la lección más grande que yo he tenido es del de que se puede levantar la voz sin ser violento. Que se puede amar a quien no conoces. Porque el amor al prójimo es lo que te fortalece. Que se puede trabajar en conjunto, aunque no nos parezca porque pues hay funcionarios que no funcionan, ¿no? Pero aunque no nos parezcan muchos funcionarios, pero se puede trabajar en conjunto. Entonces la lección de vida que yo tengo es la fortaleza, de la valentía de poder salir con mi voz libre a gritar por ellas. Y por ellas y también por quien sea, que esté en prisión injustamente, ¿no? Porque también pues hay que hablar también de los varones. Hay muchos jóvenes que están injustamente, pero detrás de esos jóvenes también hay una madre, una esposa, una hija, una hermana, que luchan por ellos. Simplemente lo único que queremos que haya procesos, debidos procesos, que se apliquen las leyes existentes y pues, vivir en paz. Podemos vivir en paz, abrir ese camino para una reconciliación. Hay que reconciliarnos, pero ellas necesitan esa reconciliación. Y yo creo que les damos gracias a ella porque por ellas estamos en este camino. Si no, o bien dijimos, pasamos por prisión y nos dolió muchísimo, pero por haber estado en prisión es lo que estamos haciendo ahora. Pues con mucha dignidad, con respeto y sin tener problemas con nadie. Simplemente queremos justicia. Beatriz, de verdad, te agradezco muchísimo por estar aquí, por lo que me has contado. Les agradezco. Aquí detrás
hay alguien más. Pero definitivamente agradezco muchísimo este tiempo que te hayas abierto. Te admiro demasiado, te lo juro que en este rato que tenemos platicando me has dejado sin palabras y con extrema admiración. Admiro tu fortaleza, me parece que definitivamente es algo con lo que podríamos describirte. Me parece increíble lo que haces, me parece increíble lo que han hecho. Me parece que en poco tiempo pueden hacer tantas cosas y es un claro ejemplo de movilizarse y de empatía y de cuestiones humanas, simples valores y ayudar a otras personas a educarse en esa situación. Me parece un trabajo extremadamente necesario. Me gustaría, antes de irnos, que nos pudieras compartir una conclusión, una reflexión con qué te gustaría que la gente que nos está viendo, nos está escuchando el día de hoy, se quedara de todo lo que hemos platicado. Pues decirles que las mujeres dentro de prisión no son seres humanos, no son mujeres de segunda clase, son seres humanos y merecen vivir con dignidad, merecen que se les haga justicia. Y lo que no se cuenta no existe. Por eso es de que vamos con este canto de libertad, ¿no? Con este canto de justicia y libertad por todos lados. Y simplemente nada más es de que podemos ayudar sin conocernos. No se necesita ser parte del problema para buscar soluciones o luchar por soluciones. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Antes de irnos, me gustaría igual, sé que tienen redes sociales, me gustaría que nos pudieran compartir esas redes sociales para que la gente que nos vio, nos escuchó y quiera apoyar, quiera hacer algo, quiera, no sé, voluntariar o lo que fuera, ¿dónde las puede encontrar? Pues tenemos una página web que es Mujeres Unidas por la Libertad, X, ¿no? También tenemos Twitter, que es @unidas_la. Así como Instagram, que es MUXLL METS. Y Facebook, Mujeres Unidas por la Libertad también. Y TikTok, pero la verdad TikTok no me acuerdo cómo se llama. Pero también, y utilizamos estos medios de comunicación, ¿no? Para efectivamente ser visibilizadas y que podamos ayudar. A lo mejor dices, pues no, tengo unos tenis que no me quedan, pues entonces se los doy a Mujeres Unidas por la Libertad, pantalones azul marino, playeras azul marino, brasieres, sostenes, corpiños, cosas que a lo mejor tenemos en casa, ¿no? Y que podemos dárselas, porque Tepepan es un centro penitenciario psiquiátrico, en donde totalmente, aparte de que están en prisión, pues están en su propia prisión mental, ¿no? Entonces son mujeres que no reciben visita y que a ellas sí se les necesita dar como más atención, ropa, calzado, guarachitos. Tú no sabes lo maravilloso que es ir en esos lugares y que ves a las mujeres sonreír porque le estás dando algo, ¿no? Es abrazar abrazos y arrancando sonrisas. Pues ahí está para que vayan. De todas maneras, aquí les vamos a dejar todas las redes para que vayan y contacten, apoyen, voluntarien, lo de alguna manera podamos apoyar. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que esta no sea la única vez que platicamos y de nuestra parte siempre, siempre, siempre van a tener las puertas abiertas y cualquier cosa en la que nosotros podamos ayudar, siempre vamos a estar aquí. Y ya saben que a nosotros nos encuentran como Aprendiendo_Ser Humano en Instagram, Aprendiendo a Ser Humano en TikTok, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, iVoox, aquí en Spotify y aquí en YouTube para que se suscriban y seguro de más plataformas que no me acuerdo ahorita, pero si nos vieron, nos escucharon, nos vemos, nos escuchamos a la próxima.